La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del
Nuevo Testamento, y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Los invitamos a todos a levantar una alabanza al Rey de los cielos. Él es el merecedor de toda la gloria. Ahí donde estás, en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, prepárate para dar toda tu energía al Rey de los cielos. Noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. ¡Vamos! Toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Con toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Una vez más, toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Aquí no se trata de la música, se trata de corazones adoradores, familias adoradores. ¡Hey! Acompañen con sus palmas. Somos una ofrenda viva para nuestro amado Rey. Vamos. Va. Y el Señor es mi Rey, mi todo. Y el Señor es mi luz, mi Rey. Y el que me hace vibrar de gozo. Vamos. Y el que guía mis pasos. Y el que extiende sus brazos. Y el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Y el que me hace vibrar de gozo. Vamos a declararlo. Y el que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Eso solo era el calentamiento, así que prepárese para darle todo al Rey de Gloria. Él es el merecedor de toda su fuerza. ¡Vamos! ¡Cristo no está muerto,
Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, lo siento en mis manos, en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Vamos, gócense. Va. Una vez más, al Rey. Y Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, lo siento en mis manos, en mis pies, lo siento en todo mi ser. Y Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, lo siento en mis manos, en mis pies, lo siento en todo mi ser. Así es, Señor, te levantamos una adoración, una alabanza con todo nuestro ser. Todas nuestras energías son tuyas. Y no nos da vergüenza, porque es el Rey vivo, es nuestro Dios real. Vamos, dígalo. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Está en este lugar. Invocamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Tu amor es como un fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me lleva ante tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. es el poder que me
mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Su presencia está en este lugar. Creemos en un Dios real que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Santo, digno, justo, Dios es amor. 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 Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Aleluya, Señor. Que tu fuego consuma todo lo que hay que nos sirva en nosotros. Que tu poder y tu gracia desciendan sobre tu iglesia y que las personas puedan arder por ti, porque tú eres amor, pero eres fuego consumidor. Con pasión y temblor queremos adorarte. Con pasión y reverencia queremos honrarte. Porque tú eres un Dios justo y santo, inmutable. El candelero nunca se apagaba. Y queremos que nuestro espíritu arda con tu presencia, como ese candelero que día y noche estaba encendido, y el aceite de la unción era que no permanecía encendido y alumbraba el lugar. Y nuestro espíritu puede alumbrar todo nuestro ser.
Hola a todos, es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor en esta plataforma digital de YouTube que hemos empezado con este reto de transmitir por este medio, creyendo que Dios nos está abriendo puertas, nos está expandiendo. Así de que te invito a que no olvides dar like, compartir y activar la campana de notificaciones para que cada vez que empecemos a transmitir o cada vez que compartamos un contenido, puedas saber en qué momento se está haciendo. No te pierdas nuestras transmisiones. Así que en esta hora vamos a empezar a compartir la palabra de Dios y vamos a centrarnos un poquito en nuestra realidad. El día de hoy, la enseñanza que el Señor ha colocado en mi corazón se llama Amor es amor, excusa o publicidad. Y quiero enfocarme en las declaraciones de Francisco, el representante de la Iglesia Católica Romana aquí en esta tierra, digámoslo de esa manera, cuyo nombre es Jorge Bergoglio, que es un latinoamericano argentino, que fue escogido para representar a todos los católicos romanos del mundo. Así que esta semana hemos tenido bastante movimiento en las redes sociales a través de sus declaraciones donde aceptaba las uniones civiles entre parejas del mismo sexo. Nos escandalizamos un poquito, nos preocupamos, nos rasgamos las vestiduras, pero quiero que nosotros nos enfoquemos en dejar de ser reaccionistas y ser más accionistas, digámoslo de esa manera. Estamos acostumbrados a reaccionar, todo se volvió reacciones, like, me enoja, me encanta, me gusta, me importa, compartamos, todos estamos viendo reacciones, pero nosotros como creyentes debemos saber que más que reaccionar a una declaración o a un postulado, nosotros debemos actuar. Entonces, mirando todo este panorama en el que hemos estado últimamente, lo que está pasando, quise enfocar la enseñanza en este tema para que nosotros como creyentes cristianos, hijos de Dios, realmente redimidos por su palabra, estemos posicionados, estemos informados y de una manera muy sutil, pero también muy segura, podamos defender nuestra fe, no con grandes argumentos teológicos, sino con lo que la palabra nos enseña a través de el Espíritu Santo que nos dirige, nos corrige y nos instruye. Entonces vamos a empezar en este momento con esta palabra que quiero compartir. Primero que todo quiero que entendamos algo, y es que esto que está sucediendo ahora no es de ahora. Recuerdo las palabras del rey Salomón que en Eclesiastés en uno de sus apartes dice: no digan que todo tiempo pasado fue mejor. Y obviamente tiene toda la certeza y tiene toda la seguridad de que nosotros no debemos decir nunca que todo tiempo pasado fue mejor, porque para poder llegar a lo que estamos ahora tenemos que retroceder en el tiempo y entender que esto que estamos viviendo es una repetición de las prácticas antiguas, de las culturas antiguas en las que nosotros fuimos fundamentados y que aprendimos en historia universal de estas culturas que arraigaron las prácticas que tenemos ahora en muchos campos, en el derecho, en la medicina, en la psicología. Tenemos prácticas y conocimientos de muchas culturas, asimismo del tema que hoy nos compete, que es cómo vamos a manejar como hijos de Dios el tema de la homosexualidad, que está tan en furor, tan ferviente, somos atacados, somos cuestionados, somos acusados, pero realmente debemos entender que esto no es de ahora, esto viene de muchísimos años atrás. Entonces, quiero leer para ustedes y vamos a basarnos en este momento en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 24 al 32. Leo a favor de ustedes, dice: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras.
Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo bien merecido. Entonces, esto es lo que dice la palabra en cuanto a esta versión de la traducción viviente que yo estoy manejando ahora. Y cuando leo la carta a los romanos, nos vamos al contexto histórico. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma. Y si estamos mirando, la iglesia de Roma ya tenía estas prácticas homosexuales desde hacía mucho tiempo antes. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a los judíos o a los creyentes que están viviendo en Roma y que están empezando a tener una fe en Jesucristo. Y les está mostrando el contexto del por qué Dios entregó a estas personas en sus pasiones vergonzosas, en esas pasiones desordenadas, y dice acá que las mujeres se rebelaron y se fueron unas con otras y los hombres hicieron lo mismo. Entonces estoy investigando un poco y quería de pronto compartirles algo de las prácticas sexuales. No lo voy a decir de manera tan abierta porque estamos en un público muy amplio, pero las prácticas sexuales de las culturas antiguas, los romanos, entonces ahora nos ubicamos en Roma, en esos dos tiempos del apóstol Pablo, y antes era normal que los romanos se acostaran con su mamá y con sus hermanas. Había también la prostitución viajera. Los emperadores se preocupaban que porque en el camino de sus soldados, mientras iban conquistando, hubiese lugares donde hubiera prostitutas de paso, donde ellos pudieran satisfacer su pasión y tal vez fornicar, digámoslo así, con esas prostitutas de paso. Entonces, en los caminos a la conquista había prostitutas viajeras. También ya el emperador Nerón fue uno de los primeros en practicar el cambio de sexo, el que nosotros ahorita tanto estamos asustados porque ya está sucediendo. Eso en esos tiempos de los romanos ya existía. El emperador Nerón hizo estas prácticas cuando a él le gustaba un joven, lo mandaba a castrar para que solamente le sirviera en la sexualidad. Entonces, y lo hacía vestir como mujer y le cambiaba el nombre y lo hacía que lo trataran como una de sus concubinas, pues sabiendo que en Roma ya se practicaba la poligamia. Habían prostitutos, hombres, entonces también había hombres que servían en la prostitución y ya se practicaba la pedofilia. Y hay unos temas que son ya más amplios, que no son, ya es vergonzoso de verdad hablar de ellos, ni siquiera deben mencionarse, pero lo hago como una forma histórica de posicionarnos en que esto ya estaba sucediendo antes. Las prácticas comunes se hacían con la prostitución juvenil en Egipto y en Grecia y en los más altos cargos de gobierno. Entonces, cuando un muchacho era mentoreado y era recibido en las grandes escuelas de Grecia para ser instruido en leyes, ser instruido en la educación que ese muchacho quisiera, era normal que ese muchacho tuviese un padrino que finalmente se convertía en su pederasta. O sea, que también tenía que ofrecerle servicios sexuales a ese padrino para poder mantenerse en ese estatus donde lo habían posicionado. Entonces, no difiere nada de lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. En el antiguo Egipto también se practicaba el matrimonio entre hermanos. La unión libre era desde los 16 años para los hombres y los 14 años para las mujeres. Entonces era muy común que cuando un hombre y una mujer se unían no había fiestas, no había ceremonias, estoy hablando del antiguo Egipto, sino simplemente daban rienda suelta a sus pasiones, se iban a ir, se iban a convivir y hacían un contrato de crianza y simplemente se daba una dote como un pago por la mujer que se habían llevado, pero no había ninguna ceremonia que instituyera un matrimonio como tal. Entonces, cuando nos damos cuenta que ya todo esto estaba, ya Dios tenía que lidiar con estas cosas, los apóstoles, el apóstol Pablo, todos tenían que lidiar con estas prácticas vergonzosas en la antigüedad. Nos damos cuenta que no difieren en nada de lo que está pasando ahora. En este último tiempo, para nadie es un secreto que en los países de Medio Oriente se acepta el matrimonio de hombres adultos mayores de 30 a 40 años con niñas de 10 y 12 años por cultura. Y ahorita está saliendo un movimiento, la ideología de género está adoptando un movimiento que es el amor o la atracción por los niños.
Y esto ya también estaba desde antes. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que no todo el tiempo pasado fue mejor, sino que la entrada de la cristianización, digámoslo de esta forma, en la historia, detuvo en algunos casos estas prácticas a aquellos que verdaderamente decidieron seguir a Dios. Pero pues para nadie es un secreto que, y esto va a sonar acusatorio, pero pues la verdad no interesa, pero para nadie es un secreto que la Iglesia Católica Romana en estos momentos es acusada de pederastia muchísimo. Entonces, ¿qué nos sorprende que este hombre, que es el representante de esta iglesia, asuma que estas relaciones entre homosexuales deben ser avaladas civilmente? Entonces, prácticamente podemos decir que él desconoce la palabra, no la desconoce. Desconoce la epístola de los Romanos y todas aquellas epístolas paulinas que hablan de esto, no lo desconocen. De ellos se ufanan de decir que tienen mucha preparación y nos acusan a los protestantes de poco preparados, pero al parecer se les olvida esos versículos que hablan de esta práctica tan fuertemente. Entonces, ya posicionados en que no se nos debe hacer extraño que esto esté sucediendo, vamos a mirar la base ideológica del homosexualismo para que podamos nosotros repeler o podamos nosotros también argumentar de una manera clara cuando ellos defienden su postura. La base de toda la ideología de género es el naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? El naturalismo es una corriente filosófica donde el ser humano es radicado en sí mismo y que en sí mismo adquiere todo su sentido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ellos hablan de su sexualidad homoparental, digámoslo así, entre pares del mismo sexo, para ellos es natural. ¿Qué quiere decir esto? Que el naturalismo es una corriente filosófica donde el ser humano es basado en su propia naturaleza. Si a ti te gusta esto, esto es lo que debes hacer. Si a ti te gusta una persona del mismo sexo, según el naturalismo, y lo voy a decir de esa manera, intentando colocar entre las frases el texto correcto, porque después uno nunca sabe, se pueden prestar para frases o fragmentos de la enseñanza donde diga que uno está apoyando esto, pero realmente el naturalismo lo que hace es decirle al hombre que según lo que sienta y en su naturaleza puede apoyar o puede decidirse por tener una relación con una persona del mismo sexo. Esto es lo que dice el naturalismo. O sea que cuando nosotros nos dicen es que es natural, a veces los hijos de Dios y los cristianos empiezan a tambalear porque no saben cómo repeler. Esto es una corriente filosófica donde dice que el hombre, el ser humano, está basado en su naturaleza y en su naturaleza puede decidir su sexualidad. Está basada en sí mismo, en lo que siente y en lo que decide. El naturalismo es una corriente filosófica que dice que el principio de todo lo que es aquello que es real, o sea, aquello que se puede sentir, aquello que se puede tocar. Rechaza la existencia de algo sobrenatural y todo esto desemboca en el humanismo radical y la libertad individual. Entonces estoy tratando 3 términos. El naturalismo quita la sobrenaturalidad. Los busqué en Wikipedia para aquellos que quieren saber la referencia. El humanismo radical lo que hace es centrar todos los sentimientos y todo lo que sucede al hombre, todo lo que sucede en su mente, todo lo que sucede en sus creencias, lo basan en el humanismo y en sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que desemboca todo esto? En ese humanismo radical, todo es natural, todo es lo que se puede tocar, todo es lo que se puede sentir y todo lo que sintamos nosotros es natural y tenemos derecho a la libertad individual. O sea, yo puedo decidir qué límites pongo, yo puedo decidir qué límites quiero tener. Hace unos días o hace unas semanas estuve hablando con alguien que está en ese terreno escabroso del homosexualismo y decía, yo soy mis propias leyes, yo me rijo por lo que yo siento, sé que hay un Dios, sé que hay un creador, pero yo me rijo por lo que yo siento y por lo que creo que está bien. Entonces, a esto se basa el naturalismo. El naturalismo quiere decir que cada persona pone sus propios límites y cada persona es su propio Dios. No tienen límites morales. El humanismo radical es igual, que el hombre no tiene ningún límite moral, no hay nadie que le diga qué tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ejemplo,
en el Islam también está prohibido el homosexualismo. De hecho, es castigado casi que con la muerte. La mayoría de lo que llaman religiones a nivel mundial prohíbe algunas prácticas sexuales, otras las implementan, pero la gran mayoría creen que hay un ser superior y que deben respetar algunos límites. La persona humanista o naturalista no cree en ningún tipo de límite, incluso creyendo en un ser supremo, en el caso de Dios, nuestro Creador y nuestro Padre Eterno. Pueden creer que existe, pueden creer que es real, pero no es su límite. No es a alguien a quien se le debe obedecer. Entonces, si el naturalismo rechaza lo sobrenatural, pues mucho más va a rechazar que nuestra conciencia sea limitada, o la conciencia del ser humano sea limitada por una ley moral dicha por un ser sobrenatural, cuyo impacto tiene realmente en nosotros una cabida tan fuerte que puede cambiar el pensamiento de un homosexual y volverlo a su sexualidad natural. ¿Ya qué voy con esto? Que para el naturalista no hay algo sobrenatural que pueda cambiar el pensamiento de una persona que ha decidido su sexualidad, sino simplemente es libre elección y libre decisión. Entonces, para ellos es natural ser homosexuales, y toda persona que sí profese una fe, cualquiera que sea, que te diga que es natural, es porque está siguiendo esta corriente filosófica, que es natural decidir qué sexualidad quieres, tomar un objeto de amor o objeto de sexualidad, es porque está basado en esta corriente naturalista. Ahora, otra cosa, otras personas dicen, no, pues el ser humano se basa por instintos. Algunos animales practican la homosexualidad. Miren, iglesia y personas, amigos que me escuchan, voy a leer esto que anoto acá. La sexualidad de los animales no puede ser soporte para respaldar la homosexualidad. La sexualidad animal no es un estándar para la sexualidad humana. Es verdad. La sexualidad animal, el instinto, el apareamiento de los animales no puede ser tomado como un estándar o como una base o como un fundamento de la sexualidad humana. No puede ser. ¿Por qué? Porque el hombre tiene intelecto, tiene conciencia y tiene razón. Y el animal actúa por supervivencia, actúa por reproducción, actúa por instinto y por olor. Entonces, si los que practican estas ideologías piensan que se puede sustentar en que los animales se tienen prácticas sexuales entre animales, así mismo puede ser nosotros, se han olvidado realmente de la máxima creación de Dios, que es el ser humano, que tiene libre albedrío, que tiene conciencia y que tiene inteligencia, y estarían diciendo que simplemente son animales racionales que pueden promover o practicar su sexualidad como si fueran animales. Entonces, este es otro argumento que desvirtúa realmente que nosotros no podemos pensar que esto sea natural y mucho menos instintivo como muchas personas de esta comunidad lo quieren hacer creer. Ahora algunos dicen por genética. Este es otro argumento que podemos derribar. Si la homosexualidad se transmite por genética, es decir, por ADN o por un gen, tendríamos que decir que se equivocó entonces aquello que lo transmitió por genética, porque para que se transmita por genética se necesita una relación heterosexual, un hombre con una mujer, para que haya procreación. Entonces es totalmente confuso y totalmente loco, digámoslo de esta manera, decir que la homosexualidad se transmite por genética, porque para que nazca un ser humano se necesita un hombre y una mujer, una relación totalmente heterosexual. Dos personas homosexuales no pueden reproducirse, entonces eso desvirtúa que por genética se pueda transmitir. Ya cuando nosotros entramos al campo espiritual, podemos pensar en las maldiciones generacionales, podemos pensar en todo aquel campo que nosotros no podemos explicar, pero sabemos que cuando interviene Cristo Jesús en la herencia de nuestras vidas, toda esa genética queda muerta, la genética del pecado, incluso la naturaleza, digámoslo así, la maldición por el pecado, que es lo que queremos decir. Dios no es un Dios de desorden. Dios lo creó perfecto. Él no va a crear a un ser que se vaya en contra de su propia naturaleza, en contra de su propio género masculino o femenino, para irse en una práctica totalmente vergonzosa. Entonces, por genética tampoco puede ser. Ya tenemos dos argumentos para desvirtuar esto. Podemos entender entonces que para poder nosotros sostener, para las personas de esta ideología que quieren
hacer ver que esto es natural. El homosexualismo no es ni natural, no es ni por genética y tampoco es basado en la sexualidad animal, porque el ser humano es racional y es consciente y decide cuál es el objeto de su deseo y elige cuál es la orientación que quiere tener. Obviamente lo que les dije antes, tomando en cuenta el naturalismo, decide según su naturaleza cuando quiere, pero cuando somos hijos de Dios, que tenemos moralidad basada en las Escrituras, sabemos que basamos nuestra vida sexual con la palabra del Señor que dice que es un hombre con una mujer para amarse y para procrearse y para fructificarse. Entonces, dice, no hay manera de soportar la homosexualidad como algo biológico, es solamente una lección de una mente reprobada. En el versículo que leímos antes, o en el fragmento que leímos en Romanos 1:24 al 26, creo que leímos, del 24 al 32, perdón, decía que Dios les entregó una mente reprobada. ¿Qué quiere decir una mente reprobada? La mente reprobada quiere decir que es una mente que ya no discierne entre lo bueno y lo malo. Es una mente que ya está reprobada por Dios y que justifica sus propias acciones. Entonces, ya nosotros de pronto entrar a discutir, a polemizar, a reaccionar, como les dije en el anterior fragmento de la enseñanza, no queda bien porque ellos ya, algunos tienen una mente reprobada. Y más aquellos hijos de Dios cristianos que estuvieron en el Evangelio por mucho tiempo y volvieron a sus pasiones o se descarriaron y se fueron hacia esta aberración, mucho más tienen la mente reprobada. Entonces nos damos cuenta que finalmente las cosas, si el apóstol Pablo escribió esto en la carta a los Romanos hace más de 2000 años, estamos viendo que en 2000 años las cosas no han cambiado mucho. La mente de las personas sigue reprobada, la mente de las personas sigue siendo engañada. La palabra también nos enseña que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos más que del Señor. Eso nos dice qué es lo que está pasando. La gente se ama más a sí misma y por eso decide cambiar su sexualidad, por eso decide tener todas estas prácticas aberrantes. Entonces, lo que sucede con este señor Jorge Bergoglio es simplemente una aceptación pública de algo que la gente ya practicaba y lo que la gente esperaba. Muchas de estas cosas son no más que populismo, ser una persona de influencia y ser una persona que tenga seguidores, pero si nos damos cuenta, llevándolo a la doctrina cristiana, de lo que él profesa, sacándolo del contexto del homosexualismo, nos damos cuenta, y lo digo con todo conocimiento de causa, que a esta persona no le interesan las almas. Cualquier hombre que ha predicado la palabra y que conoce la Escritura sabe cuál es el destino de estas personas. Lo conocemos en Gálatas y sabemos hacia dónde van. Entonces, el hacer pública la aprobación civil de la unión civil entre parejas homoparentales está diciendo: sean felices, que sus almas no me importan. Prácticamente es lo que está diciendo, porque cualquier ser humano que conozca la Escritura sabe el destino de estas almas. Les da el gusto en lo que quieren escuchar, pero realmente se le olvidó amar las almas, amar la salvación. Vivan su vida acá en la tierra como quieran y le da a la salvación, le da una importancia muy mínima y pierde prácticamente toda su autoridad como representante de la Iglesia Católica Romana, de aquellos que no se han dejado llevar como ovejitas ciegas, sino algunos católicos romanos que leen las Escrituras y se dan cuenta, y aún personas que aún sin conocer lo que nosotros tenemos, tienen moralidad. Muchas de nuestras familias, yo creo que las familias de ustedes que nos están escuchando, aparte de que practican el catolicismo romano, tienen moral y dicen: esto es inaceptable, esto no puede pasar. Pero como él es el jerarca, como él es el que tiene como la autoridad, se sienten presionados. Pero si Dios les está diciendo que no deben aceptarlo, pues no lo deben aceptar, porque aunque aún no tengan la verdad en su corazón, sí saben en su mente y en su alma que esto es totalmente reprobado por Dios. Así como empecé la enseñanza, dice: amor es amor, y eso es el eslogan, por eso dije excusa de publicidad. Y quiero enfocarme en entender, ya viendo todo el contexto, en que muchas personas, incluso que creen en Dios, dicen: pero si se aman, si son monógamos, si una pareja que es homosexual se casa,
civilmente y le es fiel a su pareja el resto de su vida y es monógamo. ¿Por qué? Amor es amor. Y quiero recordarles lo que dice el versículo de Romanos 1:26, donde dice que cualquier relación homosexual es llamada vergonzosa. O sea que ahí no puede haber el amor, porque es una relación vergonzosa según la palabra de Dios. Y en cualquier traducción que usted la busque, este versículo dice: los hombres encendieron las mujeres por deseos natural y se entregaron a pasiones vergonzosas. Entonces ahí no puede haber un amor real, porque ya de sí mismo una relación homosexual es vergonzosa delante de los ojos de Dios. Entonces no se puede invalidar este versículo presuntamente por una monogamia, de que se decidieron por una sola mujer otra mujer y por un solo hombre otro hombre y van a crear una familia y son monógamos. Eso no es lujuria, sí es lujuria, porque no es el uso natural que Dios le dio y que ni siquiera la naturaleza misma le dio. Entonces no podemos basar ni siquiera darle derecho a nuestra mente de pensar, porque tristemente este tipo de ideologías lo que hacen es poner a tambalear a algunos cristianos en decir: bueno, pero si se quieren, ¿qué tal que si se quieren y se respetan? Claro, merecen una herencia, merecen derechos civiles, merecen formar una familia porque se aman. No puede ser, porque la Biblia dice que es una pasión vergonzosa, es una relación vergonzosa, así sea una relación monógama. Dice: ya es cierto que cualquier relación homosexual es llamada vergonzosa, Romanos 1:26, más aún el formar una familia es vergonzoso, invalidando Génesis 2:24, cuando dice la palabra que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, así sea el derecho a formar una familia, esto invalida el tipo de familia, que eso ya lo hemos tocado en muchas enseñanzas, el origen de la familia, el diseño de familia que Dios creó en Génesis 2:24. Aún así pensemos, amor es amor, el amor también está regulado, el amor también está regulado por Dios. Y ahora quiero enfocarme en estos tipos de amor para terminar ya, para que entendamos cómo podemos descifrar y cómo podemos entender lo que es el verdadero amor. El amor está regulado por leyes divinas también, y Dios también en su palabra, a pesar de que no se nombra como tal, con una definición clara, un nombre claro, sí se muestran sus características que nos denotan qué tipo de amor es. Entonces, el amor estando regulado por Dios tiene 4 características, o tiene 4 4 clasificaciones, digámoslo así. Está el amor filial, que es el amor de amigos, el amor de las personas que no pertenecen a tu vínculo familiar, ese amor de amigos, así como ustedes le dicen, ese parcero que lo quiero mucho como si fuera un hermano, que es mi familia en la fe, digámoslo así, es mi hermano en Cristo, es el amigo con el que crecí, que lo quiero mucho, que el día que le pase algo voy a sufrir porque me duele, porque lo quiero. Ese es el amor filial, el que sentimos por una persona que no hace parte de nuestro vínculo directo familiar, pero lo queremos y lo amamos como si fuera nuestra familia. Ese es el amor filial, el amor entre hermanos en Cristo. Está el amor eros, aunque no está en la palabra, sí viene y es conocido desde la antigua Grecia. El amor erótico, que es el amor de pasión. Y tristemente, más que amor, se llama una pasión, y es algo erótico, donde muchas parejas empiezan su vida matrimonial así y terminan divorciados porque no comprendieron que este amor no era el que los unía, sino simplemente era una pasión. Y la palabra es clara con eso, que la mujer también debe ser amada con santidad, gritando en medio, y yo digo también, pienso que la mujer también debe amar al hombre sin esa pasión y ese deseo. Obviamente sí se debe disfrutar la sexualidad en el matrimonio, pero que no sea esa la principal razón de entenderse sexualmente para casarse. Obviamente las parejas cristianas se casan sin saber si se van a entender sexualmente, porque se supone que se están guardando para esa persona. Ya las que convivieron por muchos años y ya van a formalizar su relación de pareja conociendo a Cristo es diferente, pero las parejas en Cristo no conocen la vida sexual que les espera con esa pareja que van a tener. Entonces, ya por ende, se sabe que esta relación no está fundamentada en el amor erótico, sino en el amor santo que Dios pone en su palabra. Y qué triste es ver que mucho de este amor se ha confundido en lo que dije al principio, y muchas parejas terminan divorciadas,
cansadas porque no encontraron, porque simplemente era un sentimiento confuso, sentían que esas mariposas en el estómago, ese erizar de la piel, ese de que no puedo estar sin ti, era amor y simplemente era una pasión que los llevó a casarse y tal vez terminar de la manera como no era, la manera incorrecta. Entonces es el amor o mal llamado amor erótico. Está el amor ágape, que ese es el más lindo. Dice, es el amor que tenemos por la naturaleza de Dios. Es la manera como Dios actúa, es el amor de Dios. Lo que debe hacerse aún sin sentirse, sino simplemente por el amor sacrificial. Entonces el amor ágape fue o es el amor que se ve reflejado en Juan 3:16, que de tal manera amó ágape Dios al mundo que entregó su Hijo, para que todo aquel que le creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue un amor no de sentimiento, fue un amor de hacer una voluntad y tener un acto sacrificial por una humanidad. Ese es el amor ágape, el que tiene actos de la voluntad, aún con dolor, aún con sacrificio por el bienestar de otro. Ese es el amor de la misma naturaleza divina. Es el ejercicio, el amor ágape, es el ejercicio de la voluntad de Dios, es la voluntad activa de Dios en nosotros, ese amor que no podemos descifrar y ese amor que prácticamente ningún ser humano puede tener. Y yo le invito a usted que cuando tenga tiempo lea 1 de Juan 4, 7 al 12, a ver si lo puede encontrar acá. Primera de Juan 4, 7 al 12, es donde nos muestra prácticamente una definición más clara de este tipo de amor. Dice, Primera de Juan 4, del 7 al 12. Dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Dice acá, casi que no puedo leer. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces, esa es la definición del amor ágape, que ya es un acto sacrificial de parte de Dios para nosotros. Y el último es el amor storge, es el amor natural, o el amor que tenemos naturalmente entre padres e hijos, hermanos en sangre, y esposos y esposas cuando tenemos un amor santo y puro. Es el amor que todo lo puede, es el amor que sacrifica, es el amor que tiene la bendición de Dios, es el amor que funciona tal cual como la Biblia nos enseña. Entonces, terminamos así. Ya podemos decir que amor es amor, pero ese tipo de amor es el que el Señor nos enseña. No es el amor que les enseñé antes, ni el amor que se profesan las parejas del mismo sexo, porque eso no es la definición de amor. Como dice mi amigo y hermano en Cristo redimido, la definición de amor el mundo no la elige. Dios es amor y Dios es el que ama, corrige. Dios ama a los homosexuales, pero no los deja iguales. Y esta frase no es mía, es de este salmista que admiro y me encantan sus canciones. Y de verdad, la definición de amor el mundo no la debe elegir. La definimos nosotros y para nosotros el amor es Dios. Así de que ojalá les haya quedado bien claro y una vez más queda demostrado que el amor por el perdido nos llevará a hacer lo que Dios hizo, enseñarles a Cristo. Cristo ya vino, dice la palabra, que donde sobreabundó el pecado, está en pasado este versículo, sobreabundó el pecado, no donde sobreabunda, sino donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia de Cristo es lo que nosotros vamos a predicar. ¿Qué nos queda? Orar porque el Espíritu Santo tenga una intervención sobrenatural sobre estas personas y los convenza de juicio, de justicia y de pecado. Ese es el verdadero amor que nosotros como hijos de Dios les podemos profesar. Los debemos tolerar, no los debemos odiar.
No debemos aceptar los postulados que los que se llaman representantes de la religión quieren imponernos. No debemos aceptar que el mundo nos juzgue y nos acuse de homofobia cuando realmente amamos al perdido como el Señor los amó. Le pedimos a Dios que nos dé los homosexuales. Hagamos lo correcto por ellos. Oremos para que el Espíritu Santo intervenga. Así que vamos a orar. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, por cuánto nos instruyes y cuánto nos enseñas. Gracias porque nos das bases para defender nuestra fe. Gracias porque nos muestras que no el tiempo pasado fue mejor, sino que en todo el transcurso de la historia de la humanidad se muestra una vez más cuánto necesitamos de la redención y cuánto necesitamos de la intervención tuya en las diferentes dispensaciones de este mundo, en las diferentes épocas de este mundo, Señor. Hemos visto cómo la maldad aumenta y aún el carácter de los hombres de los posteriores días sigue dañando, sigue siendo parricidas, siguen siendo asesinos, amadores de sí mismos, Señor, pero creemos que el amor tuyo, el que estás implantado en nosotros, el que debemos amar a aquel que está perdido, si te lo pedimos, Señor, si pedimos que nos los entregues, Señor, te pedimos que nos dé las herramientas para llegar a esos corazones, que no fluctuemos y que no desmayemos en medio de esta generación perversa. Señor, que aquellos que en algún momento estamos perdiendo tal vez la fe en que esto va a cambiar, Señor, que aún si perdemos la fe, quede la esperanza de que aunque la palabra se cumpla y que esos sean los tiempos que estamos viviendo y que todo esto simplemente sea el principio de dolores, para que tú vengas por nosotros. Haya una preocupación por nuestra familia, haya una preocupación por aquella persona que se pierde, que no somos acusadores ni señaladores, Señor, simplemente no queremos seguir reaccionando, sino queremos actuar, queremos realmente actuar y orar en silencio, en público, más que salir a gritarle al mundo nuestra fe, es hacerlo realmente con nuestra oración, con nuestro amor y con nuestro testimonio. Señor, te pedimos a aquellos confundidos en su sexualidad. Gracias porque tú nos vas a enseñar y nos vas a dirigir para que ellos puedan conocerte y volver al diseño original. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Paz y gracias sea sobre ustedes. No se olviden activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir. Muchas gracias y bendiciones.